Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para dar inicio, damos paso a nuestros principales titulares. Panamá se convierte en líder en América Latina como hub de negocios e inversiones para expansión empresarial a Europa. En tecnología, el fraude digital cada vez es más difícil de detectar en los negocios por el uso de la inteligencia artificial. En finanzas personales, Simón Navarro nos habla sobre gastos versus inversión de nuestros recursos. Y en Radar de Inversiones, analizamos la deuda soberana en América Latina. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos con el programa y de inmediato hacemos contacto hasta Madrid, España, donde se encuentra Isabel Álvarez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y que estuvo a cargo del informe del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, conocido como CEAPI, que analizó cómo España y Panamá están sirviendo al continente para expandir sus negocios empresariales en Europa. Isabel, bienvenida a Financiero News. Hola Orlando, un gusto saludarte. Encantada de estar con vosotros. Isabel, el informe destaca a España como trampolín de inversiones. ¿Cómo se explica y cómo se llega a ese resultado y lo que representa para América Latina? Encantada. Mira, el informe que hemos realizado con CEAPI, con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, parte de la idea de que es necesario entender mejor cómo se comportan las inversiones en el contexto iberoamericano. Y me voy a permitir explicar muy brevemente de qué método partimos, porque claro, sobre inversiones extranjeras directas conocemos mucho con los datos agregados, con los datos que nos proporciona, por ejemplo, la UNCTAD. Pero esto nos permite comprobar que la inversión parte de un país de origen e igualmente desde el lado del país de recepción conocemos el montante de los flujos. Sin embargo, conocemos poco de cuáles son los pasos intermedios por los que transita la inversión. Y la realidad empresarial, los empresarios nos cuentan, nos manifiestan que efectivamente no siempre la inversión parte del país de origen y acaba de forma directa en el país que la recibe. A eso denominamos nosotros que existen, mediante esos pasos intermedios, lo que denominamos países plataforma. Y actúan, es decir, emiten la inversión hacia unos terceros países a través de las filiales trampolín. Sabemos que es un nombre, una denominación extraña y por eso me gusta explicarlo. Es decir, los países funcionan como puente, como plataforma, como palanca y son las empresas, las unidades empresariales, las que hacen ese efecto trampolín. Dicho esto, efectivamente tú has dicho, bueno, hay unos datos interesantes que salen, son los resultados, pero me gusta también explicar que hemos manejado 54 millones de datos empresariales, no agregados, sino microeconómicos, y hemos reconstruido las cadenas de propiedad, porque solo así podemos saber cómo efectivamente los capitales latinoamericanos parten de uno de los países de América Latina y llegan a un destino final atravesando, en este caso, España. Ese fue el objetivo que nos hemos propuesto. Por lo tanto, lo que hemos obtenido en una base de datos empresariales es efectivamente, bueno, todas las empresas cuyas últimas propietarias, es decir, la matriz global, son empresas latinoamericanas. Ese es el enfoque. Y además hemos puesto una restricción importante y es que el principal accionista tiene al menos el 50% del capital social. Bien, dicho esto, el panorama mundial nos dice que estamos trabajando con aproximadamente unas 27.000 empresas matrices globales latinoamericanas, esa es nuestra muestra, pero que en conjunto están invirtiendo en el mundo en unas 44.500 filiales. Con esa muestra, y quiero aclarar que es una muestra empresarial, efectivamente detectamos que España confirma su posición como una economía receptora de inversiones latinoamericanas, algo que también nos dicen los datos de inversión extranjera directa agregada, es decir, este aspecto no es nuevo. Lo que sí es más nuevo es conocer que aproximadamente son 1.000 matrices latinoamericanas operando en España y algo más de 2.050 filiales.
Por otro lado, Panamá aparece en el top de países con matrices empresariales que están en España. ¿Qué significa esto? Efectivamente. Claro, no nos sorprende que entre los 5 países que representan más del 75% de las matrices y filiales estén economías como México, Brasil, Chile y Colombia. Pero entre esas 5 primeras se inserta Panamá. Es decir, Panamá destaca, despunta de forma sobresaliente por el porcentaje tanto de matrices como de filiales operando en el extranjero. En el caso de España, que es lo que estamos analizando particularmente, hay un total de 112 empresas trampolín radicadas en España. Pues bien, de esas 112, el 20% son empresas panameñas, lo cual la sitúa en la primera posición, repito la idea, la primera posición en cuanto al origen del capital, desde donde fluyen y se establecen y funcionan estas filiales trampolín. Por lo tanto, es un dato muy revelador, puesto que démonos cuenta que la dinámica de estas filiales trampolín operando desde España generan a su vez filiales en el extranjero, un promedio de aproximadamente 14 filiales por cada trampolín que está en España. Luego, otro dato interesante, Orlando, si me lo permites, y no sé si tengo tiempo para ello, pero es el hecho de que si relativizamos por la población, Panamá, en cuanto a número de matrices y filiales en el mundo, ya no hablo solamente del caso de España, pero en el mundo, Panamá se sitúa en la primera posición. Por ejemplo, un dato tan simple de calcular como el número de matrices por cada 100.000 habitantes. El número de matrices de Panamá por cada 100.000 habitantes es de 47, primer lugar en América Latina. También hay otro dato relevante, el número de filiales, 125 filiales por cada 100.000 habitantes, es decir, superando las grandes economías latinoamericanas y en el caso español, como antes señalaba, pues muy destacado su posición, tanto en cuanto a número de matrices y filiales como a las filiales trampolín, ¿no? Por último, ¿cómo puede aprovechar más Panamá sus ventajas competitivas como hub de negocios? Pues fíjate, yo creo que hay algo interesante que también surge del informe que permite tomar implicaciones para el caso panameño, porque la realidad es que cuando observamos la geografía de las inversiones, lo que detectamos con esas filiales trampolín es que evidentemente Europa es el primer destino, es decir, desde las filiales trampolín en España, mirar a Europa pues casi que parecería algo esperable. Es decir, esto no nos sorprende. Lo que es más interesante para la economía de Panamá es que desde España esas filiales están haciendo inversiones en lo que llamamos economías emergentes, como son las de Oriente Próximo, también Asia Pacífico y, muy importante, América. Es decir, desde España los capitales latinoamericanos en origen vuelven a América. No solo a América del Norte, sino muy fundamentalmente a América Latina. Por lo tanto, yo creo que una de las, yo diría, consecuencias o ventajas que podría aprovechar Panamá es, mediante esa internacionalización empresarial, a contribuir a ser más Iberoamérica, contribuir a profundizar la internacionalización en el contexto de América Latina. Gracias. Fue Isabel Álvarez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, en nuestro segmento Análisis Económico. Isabel, esperamos tenerte en una próxima ocasión. Un placer, encantada. Gracias, Orlando. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 10%. El total del nuevo impuesto a las importaciones que determinó Donald Trump. Trump hizo esto basándose en la Ley de Comercio de 1974 y que le autoriza a hacer esto hasta por 150 días, a menos que el Congreso la extienda. Trump también anunció que pretende llevar la tarifa a un 15%. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, el cumplimiento ya no es una opción. Es una necesidad estratégica. MeThinkers presenta el Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos,
un programa diseñado para preparar a los profesionales frente a los nuevos riesgos financieros, digitales y regulatorios. Aprenderás sobre criptoactivos, investigaciones financieras, tipologías de delitos, prevención del fraude, gestión de riesgos, uso de inteligencia artificial aplicada al compliance y cómo implementar un programa de cumplimiento en entornos cripto. Un diplomado práctico, actualizado y enfocado en la realidad del mercado, dirigido a oficiales de cumplimiento, abogados, auditores, ejecutivos, reguladores y profesionales del sector financiero. Fecha de inicio 3 de marzo. Para más información llame al 394-6342 o escriba a info@methinkers.com. Prepárate para liderar el cumplimiento en la era digital. Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos de Methinkers. El futuro del cumplimiento comienza hoy. Ahora en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro nos habla sobre gastos versus inversión. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. En el día de hoy vamos a explicarle un poco a los televidentes sobre lo que es la diferencia entre gastos versus inversión. Muchas personas no perciben estos dos términos y hoy les vamos a explicar un poco sobre eso. Cómo invertir desembolsos estratégicos en activos pasivos. Y esto es importante tenerlo presente. Las definiciones claves que tenemos que tener ahorita mismo es que el gasto, ¿qué es gasto? Que es el dinero que sale y no genera retorno. La inversión, que es el capital, en este caso destinado a producir rendimientos a futuro. Y el activo pasivo, que es lo que vamos a darle mucho más hincapié, que es la inversión que genera flujo constante sin el trabajo activo permanente. Eso es lo que tenemos que ir visualizando nosotros a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el enfoque estratégico que tenemos que tomar en cuenta en la edad madura? En la edad que ya tenemos que estar tomando en consideración aspectos que tienen que ver con la jubilación, cosas que están muy enfocadas a eso. La asignación del capital debe enfocarse en instrumentos que generen un flujo de efectivo, igual que tengan potencial de apreciación, reduzcan dependencia del ingreso laboral y protejan el capital ante inflaciones. Entonces, acuérdense que la jubilación percibe la inflación. Entonces, nosotros tenemos que tener activos o elementos financieros que nos ayuden a solventar esa jubilación para que no sea que nos afecte la inflación. Entonces, ejemplo de activos productivos que tenemos que tener presentes. La propiedad, el ingreso por alquiler es un activo productivo que al principio puede ser que esté a favor del banco, pero a largo plazo puede estar a favor tuyo y puede ser una solvencia para tú poder tener una jubilación productiva. También los negocios sistematizados de inteligencia artificial o algún tipo de app que te ayude a ti a implementar o a vender algún tipo de producto puede ser muy, muy opcional, por lo menos lo que son operaciones sin presencia constante que tengas que estar haciendo. Si tienes un negocio que te genera rentabilidad mensual, eso te va a ayudar muchísimo. Y también portafolio diversificado de rendimientos compuestos. Poder utilizar ese fondo para rendimiento compuesto. Entonces, criterios para poder diferenciar gastos e inversión. ¿Produce flujo real? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. La otra, ¿se valoriza con el tiempo? ¿Tiene algún riesgo controlado este tipo de gasto? También, ¿está alineado con un plan de retiro o de libertad financiera? Y que la estabilidad económica que tenemos que tener siempre presente depende de los activos construidos previamente. Entonces, con esta información ya tenemos un pantallazo mucho más claro de cómo funciona el sistema, cómo funcionan lo que son los inversiones y los gastos y tener presente siempre en este tema de educación financiera con Financiero News. Seguimos con Orlando. Avanzamos y en nuestro radar de inversiones analizamos hoy la deuda soberana en América Latina. Tras años de volatilidad y ajustes fiscales, la región vuelve a atraer la atención de inversionistas internacionales, pero ya no como un bloque homogéneo, sino con una clara diferenciación entre países. Las oportunidades se concentran en bonos con spread atractivos frente a Estados Unidos y en economías que mantienen disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica. Aquí, Panamá conserva grado de inversión. México destaca por la profundidad de su mercado, mientras que Brasil ofrece rendimientos interesantes con volatilidad manejable. Sin embargo, persisten riesgos,
como déficits fiscales, presión cambiaria y factores políticos que hay que tener en cuenta. Nuestro radar mantiene una señal de interés estratégico selectivo en deuda soberana latinoamericana, privilegiando emisores sólidos y diversificación por país y plazo. Con nuestra señal del radar en amarillo estratégico para la inversión, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, el cumplimiento ya no es una opción. Es una necesidad estratégica. MeThinkers presenta el Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos, un programa diseñado para preparar a los profesionales frente a los nuevos riesgos financieros, digitales y regulatorios. Aprenderás sobre criptoactivos, investigaciones financieras, tipologías de delitos, prevención del fraude, gestión de riesgos, uso de inteligencia artificial aplicada al compliance y cómo implementar un programa de cumplimiento en entornos cripto. Un diplomado práctico, actualizado y enfocado en la realidad del mercado, dirigido a oficiales de cumplimiento, abogados, auditores, ejecutivos, reguladores y profesionales del sector financiero. Fecha de inicio 3 de marzo. Para más información llame al 394-6342 o escriba a info@methinkers.com. Prepárate para liderar el cumplimiento en la era digital. Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos de MeThinkers. El futuro del cumplimiento comienza hoy. Ahora en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro nos habla sobre gastos versus inversión. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. En el día de hoy vamos a explicarle un poco a los televidentes sobre lo que es la diferencia entre gastos versus inversión. Muchas personas no perciben estos dos términos y hoy les vamos a explicar un poco sobre eso. Cómo invertir desembolsos estratégicos en activos pasivos. Y esto es importante tenerlo presente. Las definiciones claves que tenemos que tener ahorita mismo es que el gasto, ¿qué es gasto? Que es el dinero que sale y no genera retorno. La inversión, que es el capital, en este caso destinado a producir rendimientos a futuro. Y el activo pasivo, que es lo que vamos a darle mucho más hincapié, que es la inversión que genera flujo constante sin el trabajo activo permanente. Eso es lo que tenemos que ir visualizando nosotros a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el enfoque estratégico que tenemos que tomar en cuenta en la edad madura? En la edad que ya tenemos que estar tomando en consideración aspectos que tienen que ver con la jubilación, cosas que están muy enfocadas a eso. La asignación del capital debe enfocarse en instrumentos que generen un flujo de efectivo, igual que tengan potencial de apreciación, reduzcan dependencia del ingreso laboral y protejan el capital ante inflaciones. Entonces, acuérdense que la jubilación percibe la inflación. Entonces, nosotros tenemos que tener activos o elementos financieros que nos ayuden a solventar esa jubilación para que no sea que nos afecte la inflación. Entonces, ejemplo de activos productivos que tenemos que tener presentes. La propiedad, el ingreso por alquiler es un activo productivo que al principio puede ser que esté a favor del banco, pero a largo plazo puede estar a favor tuyo y puede ser una solvencia para tú poder tener una jubilación productiva. También los negocios sistematizados de inteligencia artificial o algún tipo de app que te ayude a ti a implementar o a vender algún tipo de producto puede ser muy, muy opcional, por lo menos lo que son operaciones sin presencia constante que tengas que estar haciendo. Si tienes un negocio que te genera rentabilidad mensual, eso te va a ayudar muchísimo. Y también portafolio diversificado de rendimientos compuestos. Poder utilizar ese fondo para rendimiento compuesto. Entonces, criterios para poder diferenciar gastos e inversión. ¿Produce flujo real? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. La otra, ¿se valoriza con el tiempo? ¿Tiene algún riesgo controlado este tipo de gasto? También, ¿está alineado con un plan de retiro o de libertad financiera? Y que la estabilidad económica que tenemos que tener siempre presente depende de los activos construidos previamente. Entonces, con esta información ya tenemos un pantallazo mucho más claro de cómo funciona el sistema, cómo funcionan lo que son las inversiones y los gastos y tener presente siempre en este tema de educación financiera con Financiero News. Seguimos con Orlando.
Avanzamos y en nuestro radar de inversiones analizamos hoy la deuda soberana en América Latina. Tras años de volatilidad y ajustes fiscales, la región vuelve a atraer la atención de inversionistas internacionales, pero ya no como un bloque homogéneo, sino con una clara diferenciación entre países. Las oportunidades se concentran en bonos con spread atractivos frente a Estados Unidos y en economías que mantienen disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica. Aquí, Panamá conserva grado de inversión. México destaca por la profundidad de su mercado, mientras que Brasil ofrece rendimientos interesantes con volatilidad manejable. Sin embargo, persisten riesgos como déficits fiscales, presión cambiaria y factores políticos que hay que tener en cuenta. Nuestro radar mantiene una señal de interés estratégico selectivo en deuda soberana latinoamericana, privilegiando emisores sólidos y diversificación por país y plazo. Con nuestra señal del radar en amarillo estratégico para la inversión, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? MiThinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. MiThinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos.